Y al final pues vuelvo a subrayar que creo que es lo que más se ha dicho en todas las intervenciones que llevamos, que la tecnología tiene que ser un fin y no la herramienta en sí misma, ¿no? Así que pues con estas ideas también, esta tecnología, estas capas, ¿no?, digitales, al final también lo que tienen que contribuir es a hacer más eficiente y más sostenible la gestión, ¿no?, del ciclo del agua. De eso vamos a hablar ahora en el siguiente eje, ¿no?, de la economía circular del agua. Bueno, se han mencionado también distintos enfoques, ¿no? Ya los conocéis todos: reutilización de agua regenerada, la valorización de sus productos también, vamos a hablar de esto, y la generación energética, ¿no? Son soluciones que aún tienen limitaciones que pulir, retos a los que enfrentarse, pero pues también manteniendo ya un impacto positivo del que vamos a hablar ahora, y vamos también un poco a saber cuáles son esas posibles barreras. También se han mencionado en el caso de la digitalización. Veremos si coinciden en el caso de la economía circular, ¿no? Pues regulación, escalabilidad, esa gobernanza, esos retos también de colaboración. Y todo esto lo vamos a analizar desde distintas escalas, responsabilidades, desde la visión reguladora del MITERT, también con distintas realidades como Valencia, Murcia, y con la experiencia colaborativa en entornos metropolitanos como el del Consorci Besòs-Tordera. Así que creo que ya estamos listos para pedir, por favor, que suban al escenario a los próximos ponentes que me van a acompañar. Por favor, a Irene Morante, jefa de Saneamiento y Depuración del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ponte aquí conmigo. Vale. Gracias. Pedro Aguiló, director de Operaciones del Consorci Besòs-Tordera. Gracias, Pedro. Sí. Juan Ángel Conca, director gerente de Egebasa. Gracias, Juan Ángel, de Empresa de la Diputación de Valencia. Y Pedro Simón, director técnico de ESAMUR, la empresa pública que gestiona el saneamiento del agua en la región de Murcia. Muchas gracias a los cuatro por acompañarnos en este panel, bueno, sobre un tema, pues por supuesto, vital, ¿no?, la economía circular y la gestión del agua, que al final es también un poco transversal a todos los temas que se han ido comentando, ¿no? Es un poco el objetivo también, ¿no?, que hay que alcanzar. Es uno de los principales vectores de transformación del sector. Así que quería preguntaros, pues, en una primera ronda, ¿no?, de contacto, de preguntas, ¿qué sentís vosotros desde cada una de vuestras parcelas, ¿no?, que son los ámbitos que cuentan con una mayor proyección para el desarrollo de modelos circulares, y en qué líneas de trabajo estáis avanzando en este sentido? Empezamos contigo, Irene, si te parece. Muy bien. Pues nada, buenos días. Gracias, ¿no?, sobre todo a Retema y, en fin, a los patrocinadores, a los asistentes, por invitarnos a esta jornada tan interesante, tan completa y con estos ponentes de este nivel, que la verdad que estamos aprendiendo un montón. Y bueno, ya la directora general del agua, ¿no?, ha esbozado un poco las líneas de lo que es la perspectiva del Ministerio o de la autoridad pública en el ámbito del agua y en la circularidad del agua, ¿no? Nosotros pensamos que la circularidad pasa por cambiar un poco el modelo tradicional, lineal, de usar el recurso, captar, usar, depurar y verter, ¿no? Y ahí nos quedamos. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es cambiar un poco esa linealidad y entrar en la circularidad y el ver que el ciclo del agua pues tiene que ser eso, precisamente un ciclo en el que estamos utilizando unos recursos, hay que utilizar los menores recursos posibles y estamos produciendo unos residuos y hay que valorizar esos residuos y transformarlos ya no en residuos sino en subproductos que tienen que poder pues tener un valor y entrar en otra cadena, ¿no? Entonces, nosotros desde nuestro ámbito creo que las palancas que podemos manejar son las palancas regulatorias, sobre todo en lo que son nuestro marco competencial, que es hacer una legislación básica. A pesar de que no tenemos las competencias, pues dictamos una legislación básica que luego las autonomías pueden extender, y entonces ahí está nuestro trabajo, ¿no?, en el día a día, que es adaptar ese marco normativo y el tratar de impulsar esa circularidad en las nuevas normas que se están impulsando desde el Ministerio y que, bueno, que ya están integradas en la planificación hidrológica, ¿no? En nuestro día a día, nosotros la planificación hidrológica ya tenemos metido ese modelo de circularidad, los planes de tercer ciclo ya contemplaban esos indicadores de circularidad como un requisito transversal, ¿no?, a todas las otras materias y bueno, pues para nosotros la palanca es la regulación, pero sí que es cierto que la regulación tampoco puede ser un freno, o sea, tiene que ser un impulsor, pero tiene que dotar de la suficiente flexibilidad para que pues los objetivos de la circularidad se consigan desde distintas perspectivas, ¿no? O sea, no imponiendo, sino abriendo caminos, digamos, o sentando directrices para que luego se puedan explorar
pues vías adaptadas a la realidad de cada entorno. Gracias, Irene. Pedro, en vuestro caso, desde el consorcio Besós Tordera, ¿cómo ves esa proyección, ¿no?, de proyectos de economía circular y cómo estáis avanzando vosotros hacia ahí? Pues, en primer lugar, gracias a Retema por pedirnos que contaras nuestra experiencia. Felicidades por la organización del Congreso. Y en cuanto a lo que estamos haciendo dentro del consorcio Besós Tordera, en los vectores que pensamos que tienen que ver con la circularidad, que al final yo creo que todos vamos a coincidir, ¿no? El primer vector, que es el que a todos nos salta a la vista, es el tema de la reutilización o la regeneración de aguas. Que lo que nosotros pensamos, y yo creo que es una opinión que la mayoría compartimos, que es que debe ser una regeneración o una reutilización estructural. Es decir, no tiene que venir condicionada por unos episodios de sequía, como nos avanzaba la directora general, pues cada vez más acusados y más reiterados, sino que debemos consolidar esa demanda de agua reutilizada, de agua regenerada, de forma que estructuralmente pues, se libere el recurso de agua de boca para aquellos usos que son necesarios. Ahí el consorcio Besós Tordera pues, tiene con el organismo de Cuenca 15 autorizaciones de uso, 15 concesiones de uso de agua regenerada de las 27 sistemas de saneamiento de los que disponemos, y durante estos episodios de sequía pues hemos estado pues, facilitando agua eminentemente para usos urbanos a todos aquellos municipios de los 64 que conforman el consorcio Besós Tordera. ¿Qué nos estamos encontrando? Que una vez el tema de la sequía ha reducido, pues la demanda de esta agua regenerada que nosotros queremos pues, convertir en estructural, pues parece que está cambiando. Otro vector que a todos se nos viene a la cabeza es el tema de la circularidad en la energía. Esto cómo se tiene de tratar, más que circularidad en la energía, es al final buscar lo que la nueva directiva ya nos está indicando, ¿no?, que es la neutralidad energética, es decir, compensar o hacer que la cantidad de energía renovable que somos capaces de producir en el sector pues compense toda la energía que necesitamos para consumir. Ahí hay varios vectores de trabajo, pues el tema de instalar placas fotovoltaicas, el tema de centralizar con plataformas de fango para rehidratar este fango y convertirlo en biogás, que después pues, lo utilizaremos para los usos que lo podamos hacer. Eso también lo tenemos en el consorcio Besós Tordera. Hemos hecho una plataforma de fangos donde recibimos fangos de pequeñas depuradoras donde no tenemos digestión, somos capaces de digerirlo en una central y a partir de esa digestión pues tenemos varios usos, la energía eléctrica y después el enriquecimiento hacia biometano. Ahí estamos. La verdad es que tenemos un marco legal apropiado en el Estado que nos facilita tanto el aprovechamiento de esa energía latente del biogás en el mercado eléctrico como en el mercado del biometano, el enriquecimiento al homólogo del gas natural. Ahí ya hablaremos más tarde, tenemos que mejorar en algunos aspectos, pero sí que tenemos un marco que nos ampara. Después hay otros temas de circularidad, como es la recuperación de nutrientes, de sales de amonio, del fósforo, que está todo el mundo en la boca por el tema de los déficits estructurales de fósforo para las necesidades a los que nos enfrentamos en esta sociedad que vivimos. Ahí también tenemos proyectos de recuperación. Y ahí es un poco las experiencias que tenemos nosotros dentro del consorcio Besós Tordera que te puedo adelantar, que si quieres después ya podemos ampliar un poco más. Luego ahondamos. Muchas gracias, Pedro. Juan Ángel, en vuestro caso, desde GEBASA, ¿qué líneas de trabajo puedes destacar a favor de la economía circular del agua? Bueno, yo he disfrutado mucho de la mesa anterior, del panel anterior, y siempre que hablamos de circularidad en el agua, lo usual es que se nos invite a la cuenca mediterránea, entre otras cosas porque somos pues epicentro de muchas necesidades, de muchas casuísticas y especialmente de cambio climático. Pasamos de sequías pertinaces a episodios de lluvias torrenciales extremos. De hecho, en estos días se cumple la efeméride de hace un año, del 29 de octubre, de la Dana en toda la provincia de Valencia, que además es el área donde donde desarrolla su labor GEBASA, que es la empresa mixta de gestión del ciclo integral del agua de la Diputación de Valencia. Para mí sería difícil hablar solo de lo usual, de lo regular, de lo que hacemos día a día, sin recordar que en aquel momento, que hace un año, todo el ciclo, toda la circularidad del ciclo integral del agua fue repercutido.
desde la captación de agua en alta, en el caso de Valencia, del área metropolitana de Valencia, cerca de 1.700.000 habitantes estuvieron a 6 horas de quedarse sin agua, con la rotura del canal Júcar-Turia y con todo el esfuerzo que tuvieron que hacer distintas empresas, muchas de ellas aquí presentes, y que además nos ayudaron también en las tareas no solo de la captación de agua en alta, de su potabilización, sino también de la reparación del agua en baja, de todas las conducciones que en las poblaciones, especialmente del Horta-Sur, se destruyeron. De ahí pasamos al alcantarillado, y creo que son conocidas las imágenes de centenares de miles de personas volcando el barro, el lodo, en los colectores, en las conducciones de alcantarillado de las ciudades. Y igualmente las depuradoras. Aprovecho también esta oportunidad, ya que hay distintas empresas del sector aquí representadas, para agradecer enormemente toda la colaboración que tuvimos en aquel momento. Centenares de personas profesionales del sector, con sus direcciones a la cabeza, pero también con voluntariado y con mucho esfuerzo personal, pero también técnico, pues nos ayudaron en aquellos momentos. Y si de algo podemos estar orgullosos es de haber podido coordinar en aquel momento a centenares de personas. Es muy complicado gestionar que alguien que quiere ayudar no pueda ayudar. Y nosotros pues en aquel momento pudimos hacer eso, destinar a la gente allí donde más falta hacía, y yo pienso que de eso podemos estar orgullosos. Aquello fue extraordinario y sigue siendo extraordinario. Estamos todavía no sé si en esa pantalla, pero sí en ese programa. Aquello que fue extraordinario, y como bien ha introducido la directora general, cada vez menos extraordinario, cada vez los márgenes y todo lo que nos parecía que tardaría mucho pasar, pues se produce con mucha más constancia, nos hizo repensar sobre lo ordinario, que es un poco lo que tiene interés hablar en esta charla, en este panel sobre circularidad. En el caso de Gebasa, que mantiene un convenio con la entidad pública de saneamiento de aguas, con la PSAR, con la entidad autonómica que gestiona las aguas depuradas, gracias a que teníamos un convenio, fue sencillo. Una semana después del 29 de octubre, el 9 de noviembre, celebramos una comisión de seguimiento que autorizó la intervención en 75 depuradoras que habían quedado arrasadas. Si no hubiésemos tenido ese marco normativo, ese acuerdo, de nada hubiese servido la capacidad, la potencia que tiene Gebasa de actuar en cada una de esas poblaciones, de cada una de esas depuradoras, si no tuviésemos ese marco administrativo. De igual manera, un marco económico, presupuestario, como es en el caso de la Comunidad Valenciana, el canon de saneamiento, que permite tener una financiación ordinaria y en estos casos también poder destinar una extraordinaria. En aquel momento esa regulación, esa norma que supera lo supramunicipal y una infraestructura, una herramienta como es Gebasa, que es supramunicipal, dependiente de la Diputación de Valencia, nos permitió actuar, en este caso, en 90 municipios, cuando Gebasa directamente solo llevaba la gestión de 9. ¿Vale? Es decir, cuando hay circunstancias extraordinarias, es importante tener una infraestructura que funcione todos los días. Y yo creo que ese tiene que ser uno de los elementos a valorar. Yo antes hablaba con Pedro, había sacado para venir a esta charla cuáles son las normas, qué reglamentación hemos tenido en el sector del agua en los últimos 4 años. Me salían 47 leyes, reales decretos, directivas, que tienen que ver desde las aguas residuales, pero que tienen también que ver con la remuneración económica de nuestros trabajadores y de cómo todos estos esfuerzos, pues en algunos casos, no han venido acompañados, y ese es uno de los últimos elementos que quiero introducir, de una reglamentación suficiente de la financiación. Hablaba la directora general de esos 24.000 millones de euros que suponen de oportunidad, creo que se refería en este caso a la directiva europea, a la TARU. Yo sinceramente dudo que todo eso salga de la RAP, de la responsabilidad ampliada del productor. Habrá que hacer un esfuerzo presupuestario, evidentemente, de administraciones, pero también yo entiendo que en el ciclo integral del agua, no de las aguas residuales, sino también del abastecimiento, hoy en día hay un marco presupuestario muy, muy complicado. Yo me alegro del canon de saneamiento, que tenemos autonomías como la murciana o como la valenciana, pero en el caso del abastecimiento, del agua en alta, del agua en baja, seguimos haciendo negociaciones por campanarios. Es decir, cada población, cada ayuntamiento, cada alcalde, alcaldesa, concejal están sometidos a que
a que entre en tiempo político de la legislatura pues una actualización de las tarifas del agua. Y a lo mejor habría que pensar si en el sector del agua toca ya esa recuperación de costes o esa normativa europea que ha posibilitado, y sé que es impopular, que la tasa de basuras hoy en día sea algo que se esté poniendo en marcha, no por un capricho, sino porque se necesita. Y en el sector del agua, especialmente en el abastecimiento, le debe tocar en algún momento. Voy a ir con Pedro, pero por supuesto esto es una mesa redonda. Si queréis intervenir, nos saltamos el guión, ¿no? y vamos un poco comentando, que eso también le da mucha vida y es enriquecedor al final. Pedro, en la región de Murcia, bueno, mucha de la casuística que comentaba Juan Ángel suena, ¿no? Ahora mismo, de hecho, con la DANA de esta última semana hay varios municipios que no tienen abastecimiento de agua potable. Quería preguntar, pues también eso, en una circunstancia como la de la región de Murcia, ¿qué líneas lleváis a cabo desde SAMUR para intentar, pues eso, garantizar también, bueno, no solo el servicio, sino apostar por la circularidad del agua? A ver, nosotros no somos más listos que nadie ni más ecologistas que nadie, pero no tenemos agua. Y entonces, desde hace muchos años, pues los temas como reutilización de agua para nosotros han sido absolutamente fundamentales. Y de hecho, pues tenemos un porcentaje altísimo de regeneración y reutilización. En tema de lodos, pues la verdad es que de las 140.000 toneladas de lodo que se producen cada año, se reutilizan todas en agricultura. Hacemos codigestión con otros residuos para conseguir ese biogás del que hablaba Pere. Tenemos energía alternativa, es decir, llevamos años trabajando en todos los temas de circularidad, evidentemente. ¿Dónde estamos? Creo que estamos razonablemente bien, pero lo que nos toca ahora es mejorar. Mejorar, mejorar y mejorar. Y esa es nuestra alternativa que tenemos, porque realmente ya estamos prácticamente casi reutilizando todo. Mejorar. Y cuando decimos mejorar, había 3 palancas que habías comentado, que era uno que es el tema técnico. Creo que en el tema técnico seguimos ampliando cosas y demás, pero ya tenemos un conocimiento altísimo. La directora general lo decía antes, somos una referencia, somos muy buenos en temas tecnológicos. Creo que no se puede mejorar mucho. Gobernanza sí que creo que es un tema que podríamos mejorar. Y hablo a nivel global, es decir, también hablo de la administración o dentro de mi misma empresa, que también somos administración. Realmente a veces tenemos choques ahí para poder sacar proyectos y demás adelante, que los papeles nos inundan y nos atenazan. Y se pierde el sentido común. Y, por ejemplo, con la última DANA que hemos tenido allí, pues ha sucedido alguna cosa así, de que entre organismos era complicado a veces el hacer actuaciones que eran absolutamente necesarias, pero por culpa de que no estaba el papel no podías hacerlo. Y sáltate un papel. Si te saltas un papel, puedes meterte en un lío de 3 pares de narices. Y luego también hace falta el tema económico, pero no el tema económico visto así en general. Creo que podríamos distinguir el tema económico en 2 partes. Una parte que sería, evidentemente, hace falta dinero pues para instalaciones, para renovar instalaciones que cada vez son más viejas, para adaptarse a las nuevas normativas. Todo eso yo creo que tendría que salir de las tarifas. Pero luego necesitamos también unos pequeños empujes, unas pequeñas palancas que se necesitarían, por ejemplo, para desarrollar proyectos que podamos luego recibir, digamos, esa ventaja. Por ejemplo, hace años, en la depuradora de Murcia, hace muchos años, la depuradora de Murcia tenía sistema de digestión, pero no tenía cogeneración. Bueno, pues hicimos una financiación, una colaboración público-privada muy difícil de hacer, necesaria, pero muy difícil de hacer, porque te miran ahí por todos los lados como si tú fueras ahí un sinvergüenza, y realmente era muy necesaria. La empresa que estaba operando la planta se encargó de hacer los motores de cogeneración. Durante X años seguimos pagando como si no hubiera cogeneración y a partir de ahí ya tenemos un sistema de cogeneración, ya funcionaba muy bien y ahora se está generando casi el 70% de energía ahí. Es decir, hay veces que una pequeña palanca puede permitirnos mejorar muchas cosas. Y para eso lo que haría falta sería temas de financiación, no tanto financiación y gobernanza, no tanto un tema de decir necesito dinero de Europa o demás, no. Y luego otro tema también que creo que es interesante es que creo que la circularidad empieza antes de nuestras instalaciones. Eso es muy importante. Tenemos que intentar conseguir que los ayuntamientos sean rigurosos con el tema del
El control de vertidos, eso es muy importante. Temas de salinidad, temas de infiltraciones, todo ese tipo de cosas, muy importante. Deben de concienciarse los ayuntamientos muchas veces de que eso es necesario. Y no solo eso, sino también, ahora tenemos una gran oportunidad para el tema de circularidad. Una gran oportunidad que es la nueva Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales. Creo que podemos rediseñar nuestras instalaciones para lo nuevo que nos están pidiendo. Y, por lo tanto, es una grandísima oportunidad para mejorar muchas de nuestras instalaciones y hacerlas, digamos, compatibles con todo lo que nos están pidiendo. Y otras cuestiones, por ejemplo, que creo también son circularidad, no solo es el utilizar todos los componentes que podamos tener, el agua, el lodo, nutrientes y demás. También es que las instalaciones nos duren más. Que cuando hagamos un proyecto, ese proyecto tenga en cuenta que lo que buscamos es una duración máxima. Ahora tú te compras una lavadora y te cuesta y te dura 3, 4, 5 años. Antes una lavadora duraba 20 años. Tenemos que volver ahí. Tenemos que empezar a diseñar las cosas teniendo en cuenta el ciclo de vida y que las cosas realmente tengan una duración mucho mayor. Y igual con los temas de mantenimiento. Tenemos que prestarle muchísima atención a los mantenimientos predictivos y demás. Circularidad no es solo, como decía, el tema de los recursos, aprovechar al máximo los recursos. Es que las cosas duren mucho más. Por mi parte creo que... Un buen arranque. Irene, como Pedro acaba de mencionar la nueva directiva de tratamiento de aguas residuales, pues te quería preguntar también, ¿no?, específicamente por ella, un poco por saber, pues eso, qué ajustes normativos y regulatorios, que es el gran tema sobre la mesa, ¿no?, estáis considerando prioritarios para poder, pues, acelerar esta economía en el caso del agua, en concreto, ¿no?, pues con esta nueva directiva. Un poco saber tus impresiones y hacia dónde avanza esto. Pues bueno, ya han introducido mis compañeros un montón de aspectos que están recogidos en la nueva directiva y bueno, como decía Pedro, yo creo que cuando se nos viene a la cabeza circularidad en una depuradora, lo primero que pensamos es en eso, en la reutilización del agua, ¿no? Porque sí que es cierto que además con los nuevos requisitos de la TARU vamos a conseguir un efluente de una altísima calidad que parece obvio que tiene una segunda vida, ¿no? Y más en regiones como la que ellos están comentando o cuando se hace un vertido al mar. Entonces, la línea de la reutilización, la línea de la eficiencia energética, que también comentaba Pedro, y la valorización de recursos, los nutrientes que se utilizan en la línea de aguas, ¿no? Entonces, la nueva directiva, TARU, que como sabéis entró en vigor el 1 de enero de este mismo año, pues intenta recoger todos esos aspectos y alinearse con el Pacto Verde Europeo, ¿vale?, y hacer una revisión de lo que era la directiva del año 91, que estaba anclada un poco más en ese modelo lineal que yo comentaba, ¿no?, de el agua es un recurso que utilizamos, depuramos y volvemos a verter, ¿no? Entonces, esta nueva directiva pues, incluye todos esos aspectos de circularidad y muchos otros, ¿no? Muchos otros que también están ligados. Entonces, bueno, si os parece, hago un pequeño repasín, que soy muy pesada porque en todos los sitios voy contando los nuevos requisitos de la directiva, pero para que quede constancia, ¿no?, de lo que va a implicar este nuevo reto normativo. Vamos a extender la depuración y los requisitos de saneamiento y depuración a las pequeñas poblaciones. Entonces, esto está súper ligado con lo que estaban comentando Esther y Vanessa en el primer panel, ¿no? O sea, las pequeñas poblaciones son las grandes olvidadas, muchas veces no sabemos ni lo que tenemos. Entonces, la nueva TARU va a servir para hacer un diagnóstico de situación de esas pequeñas poblaciones de más de 1000 habitantes equivalentes, ver cómo captan, ver cómo depuran, ver si tienen colectores, ver qué tratamientos se están aplicando y bueno, pues tienen que entrar en esos requisitos de la nueva TARU. A continuación, la TARU también establece una serie de obligaciones en cuanto a desbordamientos y escorrentías urbanas. Entonces, nos obliga a hacer planes de gestión integrada que también están relacionados con la circularidad, porque, como decía Pedro, no es solo reaprovechar recursos, sino intentar consumir lo menos posible e intentar que nuestro proceso sea lo más eficiente posible. Por supuesto, si estamos abordando los desbordamientos antes de que entren en la depuradora, pues algo que estamos ganando también, ¿no? Luego, por otro lado, pues, se establecen requisitos de tratamiento mucho más exigentes. Entonces, aquí es lo que comentaba al principio. Estamos consiguiendo un efluente de una calidad pues muy superior a la que nos proporcionaba la directiva del año 91. Estamos aplicando límites de vertido de nutrientes más estrictos y estamos aplicando un nuevo tratamiento que, como sabéis, es el tratamiento cuaternario para la eliminación de microcontaminantes. Entonces, también estamos intentando que nuestro efluente no tenga esos contaminantes emergentes que afectan a la salud humana y al medio ambiente.
¿Esto qué nos lleva a pensar? Pues que si estamos invirtiendo tanto en hacer un efluente de tanta calidad, pues parece lógico pensar que eso tiene una segunda vida. Entonces hay que fomentar el reuso, que también lo dice la directiva, y como dice Pedro, pues hacerlo estructural. No podemos desperdiciar los recursos de las depuradoras de más de 150.000 que van a tener que eliminar nitrógeno, fósforo y microcontaminantes y pues lanzarlo con un emisario, ¿no? Entonces eso hay que introducir el reuso. Y como decía la directora al principio de la jornada, pues el reglamento 1085 que se aprobó el año pasado pues ya regula todo eso, ¿no? Luego tenemos también el tema de la valorización de los lodos. O sea, los lodos que se generan en la depuración, pues lo mismo, lo que nos dice la TARU es que hay que valorizarlos y que se podrán fijar índices mínimos de recuperación de fósforo. Entonces, también creo que tenemos que adaptar nuestro marco normativo para ver si los índices mínimos de recuperación de fósforo se refieren solo a precipitar las sales, ¿no? Y hacer estrubita o hacer algo así, o si aplicarlos en agricultura también es valorizar, porque nosotros lo hacemos y el 80% de los lodos que generamos se aplican en agricultura. Entonces, lo que tenemos que hacer es controlar esos lodos, ver que los requisitos estén adecuados con la nueva norma, que no tenga PFAS, que no tenga microcontaminantes, que no tenga metales, que no tenga tal. Esto le da mucho miedo a Pedro Simón y lo hemos hablado muchas veces. Y me dice, miedo me da lo de los controles en los lodos. Pero es así, ¿no? O sea, el reglamento de aplicación de agrícola pues tiene que estar también alineado con la nueva directiva. Y luego, por último, pues el tema de la eficiencia energética. Como sabéis, la directiva nos establece un requisito de neutralidad energética del sector en el año 2045. Todas las instalaciones de más de 10.000 habitantes equivalentes van a tener que hacer auditorías energéticas y ahí es donde vamos a conocer el potencial que tienen esas instalaciones de consumo y de producción. Entonces, pues eso es otro elemento de circularidad clarísimo, ¿no? El aprovechar la energía que se genera en la digestión anaerobia de los fangos, pues con el biogás y demás, no solo para el autoconsumo, sino el poder pues aplicar el excedente. Entonces, en todo ese mare magnum, nosotros estamos intentando hacer una norma que refleje todo eso, que derogue el marco normativo anterior, que estaba bien, pero que ahora pues tenemos muchos más requisitos, y que permita, como decía al principio, pues esa flexibilidad para que cada región y cada autonomía pues pueda hacer una aplicación o una implementación adaptada, pero dentro de unas directrices comunes. Así que en eso estamos. Gracias, Irene. Gracias. Pues bueno, vosotros obviamente eso ya os lo sabíais, así que no os va a pillar de nuevas, pero claro, muchos de los elementos, ¿no? que ha comentado Irene, por ejemplo, los has comentado tú, Pedro, antes, ¿no? En cosas que ya estáis trabajando, que ya hacéis, esa valorización energética, la recuperación de nutrientes, la búsqueda del biogás. Quería preguntarte, en vuestro entorno, ¿no? que tenéis tanto actividad urbana como industrial, pues si me podías profundizar un poco, ¿no? en esos modelos de economía circular en la práctica, ¿no? Cómo los estáis llevando a cabo con ese paradigma concreto, ¿no? de lo urbano más lo industrial. Pues ahora te contesto, pero para marcar un poco también la respuesta. Y coincido con lo que comentaba Pedro y ahora lo que nos ha comentado Irene. La nueva directiva de tratamiento de aguas residuales, digamos que nos ayuda a enmarcar hacia dónde tenemos que caminar en el futuro. La verdad es que ha sido como un documento que ha ido evolucionando, lo hemos visto crecer desde el sector, aparte por parte del Ministerio. Y bueno, en ciertos momentos pues nos hemos alegrado de que iba muy alineado con lo que ya se estaba reglamentando aquí en España y hacia dónde íbamos, ¿no? Pues el tema de los PICs por el Real Decreto 665, el tema de la reutilización por el 1085, el tema de la energía pues por todo el marco energético que tenemos. Es decir, todo lo que nos va ahora, que sí que es cierto que nos va a poner unos plazos muy ambiciosos, la directiva, y que va a requerir después del diagnóstico de la evolución pues una financiación, pues 24.000 millones que hablábamos, pero también quería apuntar que desde AEAS, ahora DACUAS, ya se apuntaba hace unos años que teníamos un déficit de unos 40.000 millones y que esa brecha se iba agrandando a razón de 5.000 millones al año entre lo que necesitamos y lo que recaptamos. Entonces, digamos que la necesidad inversora va a ir increciendo. Dicho esto, lo que digo es que lo mejor que nos ha podido pasar es que lo que nos ha pedido el marco legal actual y ahora la directiva nos pillará trabajando. Es decir, que desde las administraciones,
desde los que tenemos cierta responsabilidad en la planificación, en la ejecución de infraestructuras, pues nos haya pillado pues con planes directores hechos, planes directores de agua regenerada, planes directores de fangos, planes directores de estrategia energética. Y un poquito nosotros lo que habíamos estado trabajando anteriormente era en eso. Y aquí también quiero apuntar que, por ejemplo, en el tema de, empezando por mi libro, como dice Irene, ¿no? El tema de la neutralidad energética, en el tema de la codigestión. La codigestión, que es economía circular en sí misma. Al final tú lo que estás haciendo es aprovechar unos digestores anaerobias que ya tienes y que están dando servicio a tu fango para introducir residuos no peligrosos y compatibles con el proceso de depuración de industrias a poder ser kilómetro cero, lo más cercanos posibles que tengamos a las depuradoras. Lo que vas a hacer es incrementar la producción de biogás, como comentaba Pedro, por lo tanto trabajamos en mayor generación de energía renovable, por lo tanto vamos hacia ese ratio de cumplimiento de la energía, pero es que aparte reduces la cantidad de residuo que está circulando por las carreteras y además le das un tratamiento al digestato, un tratamiento que tú ya tenías protocolizado dentro de la propia operación de la EDAR. O sea, no es nada nuevo, no es una consecuencia más sobre la sociedad o sobre tu entorno, eso ya lo estabas haciendo. En ese tema de codigestión, nosotros desde que empezamos los proyectos para obtener las licencias de tratamiento de residuos hasta que las hemos ultimado, han pasado entre 6 y 8 años. No por responsabilidad nuestra, sino porque hay muchos actores implicados. Y ahí vuelvo al tema de la burocracia que comentaba antes Vanessa y de la resiliencia. El tener que ir y venir un expediente, ir y modificar un presupuesto, ir y modificar un proyecto, pues poned palos a las ruedas al cumplimiento de estos plazos. En el tema de la energía, quien ha puesto en marcha un motor de cogeneración en el pasado, pues ha vivido lo que eran las autorizaciones, la previa, inscripción previa, la definitiva, puesta en operación en marcha, inscripción en registros y puesta en operación. Estamos hablando de 1 año y medio, 2 años, fácilmente. Si ahora lo que queréis, nosotros tenemos 5 o 6 motores o 5 o 6 plantas con motores. Hace unos años, y muchos de los aquí presentes lo sabéis, algunos nos han ayudado mucho, como FACSA, que es uno de los promotores que hay dentro del Congreso, nos lanzamos a la aventura del biometano, también como una herramienta de descarbonizar, de circular, de dar un complemento a la utilización del biogás. Aquí nos cogió trabajando otra vez y salieron temas de PERTE, temas de ayuda de IDAE, fondos FEDER. Como nos cogió ya trabajando, pues nos ha ayudado a culminar. Bueno, entre que pusimos la primera piedra de la planta hasta que la culminamos, pasaron 1 año y medio, únicamente, muy fácil. Intentemos ahora abrir ahora una planta de biometanización de residuos. Solo tenéis que abrir las redes sociales. Hay un fenómeno de contestación social enorme. Mi opinión, si hubiéramos ido a proyectos discretos, pequeñitos, localizados, situados en plantas de tratamiento de aguas, plantas ya existentes de tratamientos de residuos, que no adolecen de una mayor repercusión social, no tendríamos esta ahora contestación. Se ha querido ir a macroplantas de gestión de residuos con unos transportes por carretera enormes en pueblos remotos que al final con una calle te están pasando 10, 15 camiones de residuos al año. Es normal que haya una contestación social. La semana que viene tenemos la 3ª reunión del grupo de trabajo de la CNMC al respecto, a ver qué se nos ocurre para ponerle solución. Es otra traba a los cumplimientos de la nueva directiva, ¿vale? Es decir, que se va trabajando, hemos estado haciendo cosas y quiero simplemente apuntar eso, larga tramitación administrativa, implicación del entorno social de las plantas y facilidad. También en cuanto a la gestión de recursos, la neutralidad energética que comentaba Irene y ya paso a mis compañeros, es que es a nivel país. Es decir, cuando tenemos que cumplir esa neutralidad energética para plantas de 10.000 habitantes equivalentes, no es planta a planta. Esto va a requerir un ejercicio de gobernanza, de coordinación, lo apuntaba, importante a nivel país, porque va a haber que establecer líneas de ruta que compensen a nivel país el cumplimiento de ese ratio. No va a servir que uno vaya muy adelantado y el otro muy atrasado, si no hay un ejercicio de coordinación central que pueda reportar a Europa que estamos cumpliendo o no y qué necesitamos para cumplir. Por lo tanto, se necesita alguien. Yo que soy más energético que otra cosa, lo veo mucho en la CNMC. La CNMC es el que regula los mercados eléctricos y es la que al final dice por aquí o por allá. En el sector del agua, tú has sacado el marco normativo. Al final tenemos N ayuntamientos, N actores normativos, más las comunidades autónomas, más el Estado central.
todo esto, la directiva nos va a conllevar a que nos lo replanteemos también. Gracias, Pedro. Quiero pasar a Pedro también porque acabas de mencionar, ¿no?, pues esa contestación social a esas plantas energéticas de recuperación de residuos. Quería preguntarte, Pedro Simón, a ti por también la aceptación social, ¿no?, en el caso de la región de Murcia, de esa reutilización del agua que sigue teniendo pues una mala fama a veces, ¿no?, pero Murcia es un referente a nivel europeo en ello. Quería preguntarte un poco qué papel juega esa aceptación social ahí y también cómo habéis extendido pues esa buenas prácticas, ese liderazgo, ¿no?, de la reutilización de agua a otras dimensiones como esas que se estaban comentando, ¿no?, como la valorización energética o la recuperación de recursos. Lo primero, para el tema de reutilización, se necesita un marco legal adecuado. Creo que en Murcia lo tenemos desde hace muchos años y además un impulso también político para querer echarlo a cabo. ¿Por qué? Porque realmente quien produce el agua son los municipios y quien luego tiene que utilizar el agua, salvo que sean temas industriales, como una gran planta que están haciendo en Asturias ahora, ¿vale? Se necesita un nexo de unión. Entonces, allí en Murcia una de las cosas que tenemos muy bien es el tema del nexo de unión entre lo que es operadores de agua y entre lo que es el tema de agricultores, demás que van a utilizar. Pero luego lo que hace falta fundamental son dos cosas: compromiso y confianza de la gente. Compromiso de que estás haciendo algo muy serio. Reutilizar el agua es una responsabilidad. Ya vimos lo que pasó en el 2011. En el 2011, la crisis del pepino, hubo un problema gravísimo. Entonces, cuando haces esto lo tienes que hacer muy bien. Tienes que estar muy encima. Yo lo siento por los operadores porque los asfixiamos, pero no hay otra manera. Es decir, no podemos fallar en tema de reutilización. Y el tema del compromiso tiene que ser absolutamente fundamental. Y el tema de la confianza. La confianza se consigue desde mi punto de vista de dos maneras. Una, con la transparencia, enseñándole a todo el mundo lo que tenemos, lo que hacemos. Es raro la semana o el mes que nos vienen delegaciones. Hace poco tuvimos una delegación de Bolivia, esta semana hemos tenido de Marruecos, la semana que vienen de Perú. Bueno, viene mucha gente a verlo, gente de aquí. Lo primero es enseñarlo, ver que realmente no hay nada escondido ahí detrás y el agua que sale tiene una calidad excelente. Y segundo, investigación. ¿Investigación en qué sentido? Investigación en el sentido de ir por delante de los miedos. Para generar confianza tienes que quitar miedos. Y la gente tiene miedo enseguida. No, es que hay contaminantes emergentes. Es que tengo resistencia a antibióticos. Es que tengo PFAS. Es que tengo muchas cosas. Vale. Pues lo que hacemos nosotros primero es adelantarnos a eso, estudiarlo, ver realmente. Y hacemos estudios de periodos largos de tiempo, viendo a ver esos contaminantes emergentes que lleva el agua. Realmente cuántos van al suelo, cuántos van al producto, y lo hemos medido. Y después de medirlo, lo que sacamos es, pues mire usted, de carbamazepina resulta que hemos medido la concentración que había en las lechugas y resulta que para que esté en el ADI, la Acceptable Daily Intake, tú necesitas, es decir, para que te pueda afectar, 300 kilos de lechugas al día. ¿Eso quiere decir que tenemos que olvidarnos del tema contaminante emergente y demás? No, pero sí poner las cosas en su contexto y valorar ventajas e inconvenientes. Eso es un tema muy importante que allí hemos hecho siempre. Y el tema de estudios de investigación creo que son absolutamente fundamentales para dar confianza, para que la gente sepa que estamos trabajando en ello y que si encontramos algo, vamos a resolverlo. Y si hay que quitar contaminantes emergentes, bueno, pues en Murcia tenemos ya unas cuantas instalaciones de contaminantes emergentes. No porque pensemos que son absolutamente necesarias, pero sí para aprender de ellas y para saber si hay que ponerlas. Pues bueno, pues ahí están, sabemos lo que cuestan, sabemos las dificultades que tiene y demás, con lo cual pues creo que es una... Y luego otra cosa que sí que me gustaría a mí reivindicar, y es un tema muy importante, es necesitamos credibilidad para los técnicos. La hemos perdido desde hace muchos años. Antes la opinión de un técnico era muy importante, ahora bastante poco. Y creo que ahí debemos también de trabajar en ese sentido, porque realmente... Yo recuerdo, muchos de ustedes lo conocerán, a un ingeniero de camino muy ilustre que era Roque Gistau. Roque Gistau tenía una frase que a mí me encanta, que decía: yo soy un demócrata, para mí una persona es un voto, pero en hidráulica no. Y aquí tiene que ser igual. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros es decir, señores, somos los técnicos, somos los que sabemos, no podemos dejarnos pisar por otra gente que no entiende demasiado de esto.
Eso es muy importante. Tenemos que empezar a valorarnos y realmente que se tenga en cuenta nuestra opinión, porque no somos un atajo de corruptos ni somos nada de eso, evidentemente. Y si nos ponen unas normativas que nos atenazan, no vamos a ningún sitio. Por lo tanto, creo que es un tema también que debemos ir empezando a reivindicar, porque es necesario y la sociedad creo que irá mejor que si nos dejamos llevar solo por reglas de gente que muchas veces no entiende lo que implica. Gracias, Pedro. Juan Ángel, mencionabas la terrible efeméride, ¿no?, de hace un año, de la dana que sucedió en Valencia. Desde luego allí hicisteis casos a los técnicos, ¿no?, como comentabas antes, ¿no?, toda esa colaboración que hubo. Claro, ha pasado un año, durante este tiempo habéis tenido que llevar a cabo tanto labores de reparación y de recuperación, ¿no?, de vuelta a la normalidad dentro de lo que se puede después de lo que pasó, mientras pues se siguen, entiendo, con actuaciones estables, habituales, ¿no?, hacia la economía circular, ¿no?, del ciclo del agua. Quería preguntarte un poco cómo durante este año se ha podido trabajar a la par, ¿no?, entre la reparación y la reconstrucción, y también pues seguir con ese flujo normal del proceso de la gestión del ciclo del agua. Como antes decía, evidentemente es una situación, espero que totalmente extraordinaria y espero que irrepetible, que tiene que funcionar al mismo tiempo que tenemos que hacer una labor ordinaria. Pedro ha lanzado la idea de la importancia de los técnicos. Yo creo que también hay que lanzar la idea a la ciudadanía de que las cosas no son sencillas, no son fáciles. Por poner un caso práctico, estoy seguro que todos ustedes recuerdan esas imágenes de centenares de miles de coches en las calles de las poblaciones valencianas amontonados y que hubo que retirar, entre otras cosas, para hacer muchas tareas, entre ellas de rescate y de trabajo. Paulatinamente el consorcio de seguros ha ido abonando los seguros correspondientes a esos vehículos, que en muchos casos antes también aparcaban en garajes y en parkings subterráneos, que ahora no son practicables, que esos vehículos están ahora en las calles de las poblaciones valencianas, que son las calles que habrá que abrir y reparar el alcantarillado. Eso significará, de nuevo, un esfuerzo ingente, pero también unas molestias enormes para toda esa población a la que en buena medida se le ha lanzado un mensaje de que es mucho más factible y que con dinero es posible hacerlo así. Eso significa un esfuerzo de comunicación, pero también de coordinación de todos esos trabajos. Y por lo tanto, esas tareas extraordinarias hay que acometerlas, y también tengo que decir que nos gustaría que hubiese significado una oportunidad también para replantear determinados sistemas. La labor de reconstrucción es imprescindible, pero también la de plantearse, pues, por ejemplo, la instalación de redes separativas que anteriormente no existían, o replantearse, pues, en este caso, implantar la confluencia de distintas medidas que están llegando. Pongo otro ejemplo. La digitalización, los PERTE de digitalización nos están permitiendo un salto descomunal en cuanto al conocimiento, el seguimiento de los datos de conducciones que tienen 50 años. Es decir, tenemos datos digitales del siglo XXI de conducciones del siglo XX, ¿vale?, con una tasa de reposición, de renovación, que no van parejas. Por lo tanto, en este mundo del agua, a veces no se va a pasos, sino que se va a saltos. Se acumula y de pronto hay una actualización que yo agradezco evidentemente al Ministerio, porque no sé quién mencionaba en el anterior panel, esto nos ha puesto las pilas y nos permite ser transparentes, abrirnos, y cuando uno se desnuda, pues a lo mejor algún día pasa vergüenza. Pues en este caso, pues también que la ciudadanía pues conozca cuáles son las vergüenzas del sistema de gestión del agua. Por lo tanto, yo creo que la DANA significa un replanteamiento de muchas circunstancias, un replanteamiento de lo que estamos haciendo con el ciclo integral del agua, un salto en cuanto a lo que tenemos que hacer, pero yo también diría que si la directiva del año 91, si hablamos en este caso de aguas residuales, significó, pues por ejemplo, el nacimiento del APSAR en la Comunidad Valenciana, de SAMUR en la región de Murcia, y el trabajo continuo ligado a una fiscalidad, crear administraciones, instituciones y herramientas como son SAMUR y EPSAR, también EGEVASA para gestión del ciclo integral, eso, insisto, debe ir parejo también con un modelo de financiación y presupuestario que permita hacerlo. Si no, es imposible extender una red de depuradoras, como se hizo desde los años 90, o actualizarse a la TARU.
Y en eso vuelvo a reiterar que hay una parte del ciclo integral, que es el abastecimiento, que no tiene ese marco regulatorio. Y que a lo mejor DACUAS puede lanzar un modelo de ordenanza para las tarifas, pero bueno, forma parte de la voluntariedad, en muchos casos, de los momentos electorales que así sea. No sé si necesitamos un regulador, pero sí que necesitamos, seguramente sí, pero desde luego lo que no podemos vivir es sin una estandarización, homologación, marco común para todos los territorios y sobre todo que no dependa, en el último caso, pues de una concejalía o de un ayuntamiento con las medidas de conocimiento y de capacidad que tiene. Si no, no seremos capaces de adaptarnos ni de cumplir con esa cuarta pata del estado de bienestar, que es el medio ambiente. Nuestro estado de bienestar se ha basado en educación, en sanidad, en servicios sociales, y es el momento del medio ambiente. El Pacto Verde Europeo o toda la legislación medioambiental europea, la Agenda 2030, son herramientas en las que nos dotamos en este momento histórico que necesitamos también volver los ojos hacia el medio ambiente. Por lo tanto, si estamos, insisto, en esas 47 medidas legales que hemos puesto en marcha, insisto en que debemos tener una regulación y homogeneización que nos permita trabajar en igualdad de condiciones y también unas herramientas económicas que nos permitan ponerlo en marcha. Gracias, Juan Ángel. Nos queda poco tiempo, teníamos más temas que hablar, pero bueno, ahora tenemos el café, así que seguro que podemos seguir ahondando. Así que bueno, para cerrar, quería pediros a cada uno, pues lo mismo que a los compañeros antes, ¿no?, en los otros paneles, como un cierre para saber cuál sería para vosotros pues una palanca, ¿no?, para acelerar en los próximos años la circularidad dentro del agua. Bueno, me quedo con frases, hemos comentado cosas como pues, la regulación como palanca y no como freno, ¿no?, la importancia de un modelo de financiación que funcione, la tecnología, el papel de la colaboración también entre administraciones, actores privados, etcétera. Cada uno, si podéis, como una última reflexión, ¿no?, sobre cuál sería esa palanca de cambio para impulsar la economía circular en el agua en los próximos años. Irene, si quieres empezar tú. Pues bueno, es un poco reincidir en lo mismo, pero sí, lo que tú ya has comentado, Patricia, yo creo que el tema de la regulación es muy importante, el tema de la gobernanza que estaba diciendo Juan Ángel es fundamental. La planificación no a corto plazo, sino el tener una idea a medio o a largo plazo de cómo queremos hacerlo, ¿no?, y que haya realmente una voluntad por todas las partes de conseguir esos objetivos y de que, pues eso, de que no sean ni objetivos políticos ni objetivos partidistas. Entonces creo que el tema de la gestión del agua tiene que ser un objetivo común, ¿no? Y entonces yo me quedaría con eso, o sea, con ver dónde estamos, o sea, el hacer ese diagnóstico inicial, ver dónde tenemos que ir, ver cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, hacer una planificación extendida y en la que estén involucrados pues todos los actores implicados y bueno, fundamental también el tema de la financiación, ¿no?, que estábamos diciendo, porque sí que es cierto, esos 25.000 millones obviamente no van a salir de la RAP, se nos ha quedado en el tintero el tema de la RAP. Esto supone la implementación de todos los nuevos requisitos, ¿no?, o sea, todo lo que hemos estado comentando y en eso pues obviamente pues tendremos que contar con financiación europea, con parte nacional, o sea, muchas cosas, la colaboración público-privada muy importante también y bueno, en eso me quedaría, en mucho trabajo por hacer, en muchos actores implicados, pero la importancia de la colaboración fundamental. Gracias, Irene. Pedro. Pues asumiendo que disponemos de la financiación, que de alguna forma la encontraremos, yo la palanca que creo que deberíamos activar o reflexionar todos es el concepto de ventanilla única en todas estas nuevas infraestructuras o mejoras de infraestructuras que vamos a hacer. No en el concepto físico ventanilla única, que haya un solo organismo que lo centralice todo, que sé que no es posible, pero al menos sí que unificar, o sea, que ser coherente en cuanto a la toma de decisiones y unificar criterios. Que no sea un criterio de gestión de residuos diferente en la comunidad autónoma que en la B, que el criterio de energético no sea diferente en una comunidad autónoma A o B, que el criterio de aplicación de fangos a agricultura no sea diferente en la comunidad autónoma A o B, y lo mismo bajando a entidad local, porque lo de la negociación de campanario me ha encantado, o sea, es que además es así,
Entonces, al final, estas grandes infraestructuras que van a redundar, y lo comentaba la directora general, esta negación de que no se haga nada por el bien común, si a mí a nivel particular me va a perjudicar, es que es lo que nos estamos encontrando. Es que planteas una instalación de tratamiento de aguas o de tratamiento de residuos que da solución a 15, 20 municipios y que va a batir tu huella de carbono en X, y es que vas al alcalde del pueblo y te lo tira para abajo porque hay una plataforma de 15 vecinos que tiene contestación de esto, por aquí no puede ir. Entonces, ventanilla única, eso, equiparar criterios y ser coherentes entre los diferentes organismos o partes del Estado. Gracias, Pedro. Juan Ángel. Pues por lanzar dos ideas finales. Una primera, que la digitalización está llegando al sector del agua en cuanto a la operación, pero la digitalización no ha llegado a la administración del agua. Y como antiguo gerente de la EPSAR, pues conozco cómo se corrige un pliego que es a mano por una persona, por un funcionario, y multiplicando ese esfuerzo por todas las 487 depuradoras que hay en la Comunidad Valenciana. La digitalización de los procesos, de la adjudicación, del control, también tiene que llegar a la Administración. Hay una parte que esa innovación también tiene que llegar a la gestión administrativa de la Administración Pública, que es un esfuerzo que estamos haciendo en la operación. Y por otro lado, en la puerta hay un folleto sobre un estudio que es el impacto de extremos climáticos en los recursos hídricos, que a mí me enseñó Pepe Claramonte, que contiene un índice que es el German Watch, que es el índice de riesgo climático que tienen las distintas partes del mundo. Evaluado tanto por muertes, por fallecimientos, por heridos, pero también por pérdidas materiales. Del año 93 al 2022, España creo que estaba la octava, compartiendo en el ranking de 10 con Grecia e Italia, pero con regiones como República Dominicana, Filipinas, es decir, el Caribe y el Pacífico expuesto a tsunamis, a tornados, a monzones. España ya no está en esa octava posición, ha escalado a la quinta. Somos el quinto lugar de riesgo climático. El sector del agua, como repercutido, por un lado, por lluvias torrenciales, pero también por periodos de sequía, somos uno de los elementos claves del futuro de este país. Y, por lo tanto, debe haber una atención mayor sobre el sector del agua como elemento preventivo de grandes catástrofes. De igual manera que los incendios de verano se combaten en invierno, las sequías, las lluvias torrenciales se tienen que combatir, en este caso, en tiempo seco, que es al menos en el que estamos ahora. Gracias, Juan Ángel. De esos datos hablaremos luego en el diálogo con Facsa. Pedro. La verdad es que con los sabios que son lo siento, te ha tocado el último, mis compañeros, creo que lo han dicho todo ya, pero bueno, un poco por puntualizar. El tema de inteligencia artificial es fundamental para dar un salto cualitativo, es decir, sabemos operar las cosas y demás, pero ahora necesitamos la ayuda de las máquinas, nuestras cabezas no dan para más. Necesitamos la ayuda de las máquinas y toda la información de que disponen. Eso es un tema importante. Y luego yo tengo que decir, como decía Martin Luther King, I had a dream. ¿Cuál es my dream? My dream es que hubiera mayor flexibilidad, que es un tema que ya se habla aquí, flexibilidad, que no sean todos papeles, porque nos atascan siempre y eso no puede ser. No puede ser un proyecto que tarde tanto, como decía Pérez. Y luego el tema de cooperación. Yo, la imagen que me gusta ver ahí, a veces pongo una diapositiva de eso, es una redonda en el Cairo. La redonda en el Cairo no hay quien pase. No hay quien pase porque todo el mundo quiere pasar. Y luego otro ejemplo al lado, una redonda, pues que funciona muy bien, muy eficiente, que todo el mundo se respeta y la cosa funciona bien. ¿Qué quiere decir eso? Pues que realmente, si empezamos a hacer compartimentos separados, mal vamos, y yo no sé si es ventanilla única lo que hará falta o lo que sea, pero hace falta, desde luego, que veamos todo desde un punto de vista más alto, que no estemos mirando solo nuestra parcela, porque nuestra parcela es una pequeña parte y puede estar fastidiando un proyecto muy importante, como decía Pérez antes, y eso es un tema también muy importante que tenemos que revisar y ver cómo podemos mejorarlo. Es un sueño, pero a veces los sueños se hacen realidad. Vamos a ver. Gracias, Pedro. Muy ilustrativo ese símil de la circular en el Cairo, que efectivamente nunca, no se puede cruzar. Así que nada, con estas claves de cómo avanzar hacia la economía circular del agua nos quedamos. Muchísimas gracias a los cuatro. Un aplauso, por favor.